Ya. Y aquí compartir pantalla y compartir, ¿verdad? Ya. Y ahí deberían aparecer los chicos. Sí. Hay 9 participantes. Hola, buenos días. Hay 11. Se están incorporando. Ver sala de espera, lo veo, ¿cierto? Dice aquí un cuadrito, 12 personas han ingresado, sala de espera. ¿Y cómo lo hago eso? Sí. ¿Seguridad? Sí. Lo saco. Se ha deshabilitado la sala de espera. ¿Aló? Hay 13 participantes y no aparece ninguno. Y me veo yo nomás. Ya. Ya. ¿Admitir cada uno de ellos? Ya. O eso tampoco lo sabía. Ahí se están uniendo. Hola, ahí están apareciendo. Buenos días. Buenos días, profe. Buenos días. Disculpen, tuve un problema de carácter técnico, pero ya está resuelto y aquí estamos. ¿Cómo están? Diego, yo creo que ya estaríamos listos. Sí, muchas gracias, pero estas cosas no las sabía cómo hacer. Listo. Chao, gracias. Chao. Hola, chiquillos, ¿cómo están? ¿Me escuchan? Sí, se escucha. Ya. Oye, mira, yo creo que ahora de aquí en adelante les voy a comentar un poco. Estas cosas están mejorando y, y que lo que pasa es que me otorgaron ayer una licencia. Por lo tanto, mis clases van a ser más continuas, voy a tener más de 30 minutos, no tengo que estarme parando, deteniendo, ¿me entiendes? Y eso me lo asignaron ayer en la tarde. Entonces tuve que reconfigurar toda la participación, así que las clases, yo les mandé un archivo donde aparecen todas las clases programadas, el ID va a ser siempre el mismo, la contraseña siempre va a ser el mismo, se va a mantener hasta el 8 de agosto, que son el término de las clases. Así que eso cambia un poquito, así que la cosa está mejorando de a poquito. ¿De acuerdo? Aló, ¿me escuchan, verdad? Sí, se escucha. Ya, perfecto. Oye, vamos a reiniciar entonces la clase, la última clase en que habíamos quedado, estábamos viendo lo que era vectorio, ¿no? ¿Sí? Chiquillos, Recuerdo que hicimos unos ejercicios con cambio de unidad de medida. ya, ok. Es Mira, unos problemas en los cuales había que calcular algo, pero nos dan una medida diferente, ya, una unidad perfecto. más. Ya, ya, ok. Les voy a mostrar aquí está.
Ya. Habíamos hecho unos problemas y acá yo resolví el problema 3, el problema 10, el problema 5 y el problema 4. ¿De acuerdo? De la guía. Están resueltos, lo están viendo, ¿verdad? Sí se ve. Ya, mira, aquí está resuelto el problema 3 de la guía, con todas las situaciones, ¿cierto? Porque como fue un poquito más rápida la cosa, con las conversiones de unidades, ¿cierto? Y están todos los problemas resueltos con lo que había que hacer. El problema 3 lo habíamos hecho, ¿no? De la guía. ¿Aló? El ejercicio 10 era el de las hojas, ¿verdad? Claro, el de la hoja tamaño carta. Y aquí está resuelto. Sí, me parece que sí. Sí, Ahí está lo resuelto, nombraron. ¿te das cuenta? Con todos los detalles para que ustedes lo vean. Así que ese documento se los voy a mandar a su correo para que ustedes lo tengan como respaldo. ¿Ya? ¿Qué otro problema habíamos hecho de ahí? El problema 3 lo habíamos hecho, ¿no? El El problema, problema 3 parece que también sí que el fue problema de 3 los... del paralelepípedo lo habíamos hecho. Sí, Ya, entonces ahí también está resuelto. El problema 3 está hecho acá, ¿viste? ¿Te das cuenta? Con todos los detalles para que ustedes lo puedan reforzar, lo puedan ver. Y así que este documento yo se lo voy a subir un ratito más a su correo para que lo tengan de respaldo. Resolví 4 problemas. profe, un comentario. Dígame. Que al menos a mí no me llegó el correo con el enlace para esta clase, me llegó el de la... Sí, mira, otro alumno, no sé si fuiste tú el que me escribió, pero mira, lo importante es que esa cosa de los listados que están, no están correctos, lo que a mí me interesa es que tú te puedas incorporar a esta clase o la otra y estés atento y que participes de la clase y que tengas los contenidos porque el profesor soy yo el mismo y tengo que repetir esto para el A y el B, ¿me entiendes? Entonces los contenidos, no importa que te llegue la información del A o al B o el B del A, pero que tú estés presencialmente en una de mis clases, ¿de acuerdo? Y que participes de eso. Vale, El resolver los listados, que hay que cambiar los alumnos, que no está todavía habilitado en el aula el espacio físico para que ustedes vean la información, esos son detalles que escapan a mi perfil y yo trato de hacer las clases, así que preocúpate, si no te llegó, te lo consigue y te anexa esto, y soy el profesor el mismo, y tengo que repetir esto para el 292A y para el 292B. Son los mismos ejercicios, así que trato de, no te preocupes por lo otro, sigamos avanzando, porque si los quedamos empantanados en los listados, que me llegó, que no me llegó, no vamos a avanzar nunca, porque hay gente que no está haciendo, a mi parecer, o cierto, el trabajo como corresponde. Entonces, yo tengo que seguir avanzando con mis clases, a mí lo que me interesa fundamentalmente que todos tengan su espacio para las clases, sea en el A o en el B. Ya llegará el momento que eso se va a estandarizar y va a estar todo ordenadito. Pero eso no me corresponde a mí y yo ya hice las peticiones y eso no se ha hecho todavía. Voy a volver a insistir. Pero por favor, lo que a mí me interesa es que, profe, yo soy del A, estoy en el B, no importa. Las notas yo las paso del archivo Excel del A al B, tú vas a tener tus notas y vas a tener que responder las pruebas y todas las cosas. Así que no lo empantanemos en eso, sigamos avanzando. ¿Te parece? entendido. Ya, perfecto. Ya, ¿qué otro problema? El problema 10 lo habíamos hecho, ¿no? El de la hoja de papel, sí. Ahí está resuelto. Parece que el problema 5 no lo habíamos hecho. El de la barra cilíndrica de hierro. ¿Aló? ¿Ese lo hicimos o Ese no? sí que no lo recuerdo. Ya.
Entonces, ese problema también está resuelto. Vamos a echarle un vistacito a nuestro problema. Fíjate bien que ahí vamos a tratar de resolver eso para podérselo explicar. Hay una barra cilíndrica de hierro que está colocada en forma vertical. Entonces, imagínate un tarro de Nescafé. El tarro de Nescafé está en forma vertical. Hay una cierta área de contacto sobre la mesa. Eso tiene una altura y tiene un área. Y está ejerciendo una presión, que son 15.720 PA. Y me preguntan por la altura de la barra y me dan la densidad. Entonces, ahora, ¿qué significa PA? Significa Pascal. Y ahí está. Un pascal es igual a un newton partido por metro cuadrado, y eso es una unidad de presión. ¿Y cómo se define la presión? Como fuerza partido por área. Usted cuando escucha el asunto del tiempo, usted le dice, mire, en este sector existe un centro de alta presión con tanto hectopascales, lo que permite cierto buen tiempo y despejado en la zona norte. En cambio, en el sur tenemos un centro de baja presión con tanto hectopascales. El volumen de un cilindro, si el cilindro está paradito, ¿cierto? El tarro de café está en forma vertical, se define como el área por la altura. Y si tú ahora tomas el tarro de café y lo pones en forma vertical, el volumen del cilindro es área por longitud. Entonces lo que cambia el parámetro, lo que llamaste altura en forma vertical, ahora es longitud, ¿cierto? En vez de altura. Y de acuerdo a la definición, me dice que la presión es fuerza partido por área. Ahí está la presión P es igual a fuerza partido por área. Ahora, ¿quién genera esa fuerza sobre el suelo? Un piloto, ¿cierto? O una columna de cemento sobre el suelo. Es su peso propio. Ya es el área de contacto. Fíjate tú que la presión, ¿no es cierto? La fuerza, por ejemplo, el peso de uno es el mismo, pero si el área aumenta, distribuyo mi peso, por lo tanto la presión disminuye. Por eso que cuando voy a la nieve, lo que tengo que ponerme son una especie de racket para disminuir, ¿no es cierto?, la presión. Entonces aumento el área de contacto, disminuye la presión. Si aumenta o disminuye el área, si disminuye el área, la presión aumenta. Por eso que si voy con zapatos me hundo en la nieve, porque el peso mío está siendo distribuido en una superficie menor. Aquí está lo que es la presión, M es la masa, G es la aceleración de gravedad y dividido por el área A. Entonces, la presión se define como newton partido por metro cuadrado. Ahí están los newton, kilogramos por metro segundo cuadrado partido por metro cuadrado que se repite. Y el otro lado tiene metro segundo cuadrado. Entonces tú tienes aquí una ecuación donde hay solamente multiplicando, entonces eliminamos la unidad de metro partido por segundo cuadrado porque están a ambos lados de la igualdad. Me queda kilogramos partido por metro cuadrado, eso que está ahí. La masa m y me queda el 10, que corresponde a la aceleración de gravedad. Recuerden que la clase pasada dijimos que había que íbamos a ponerlo de acuerdo para que la aceleración de gravedad fuera 10 metros sobre el segundo cuadrado. Entonces tenemos los pascales, me queda los kilogramos partido por metro cuadrado, el área A, que es un área virtual, porque yo no conozco ningún parámetro, no me da ni el radio ni el diámetro para poder medir el área circular de este tarro Nescafé. Entonces le llamo un área unitaria. Y ya sabemos que la densidad era masa partido por volumen, por lo tanto la masa es densidad por área. Entonces, lo expreso que está ahí, el área se te va, te queda ρ por la altura por 10. Y lo que hago, ese cero que está ahí, lo hago desaparecer con ese cero. Entonces te queda 1572 y el 1 desaparece y el ρ que es la densidad que está multiplicando, pasa al otro lado dividiendo y te queda h que es la altura. Entonces te queda el valor 1572 kilogramos partido por metro cuadrado partido por la densidad, ¿cierto? Que es 7,86, que es un valor que a mí me dieron, y eso me queda, elimino la unidad correspondiente y te queda 0,2 metros.
Y 0,2 metros es multiplico por 100 y te queda 20 centímetros. Es decir, esa columna de esa barra que es de fierro genera una presión de 15.720 pascal y tiene una altura de aproximadamente 20 centímetros. Entonces aquí el espíritu de esto es conocer el concepto de presión, los pascales, el volumen de un cilindro, usar nuevamente el concepto de la densidad y despejar adecuadamente lo que es la altura H. Otro problema que tengo resuelto también acá es el problema 4. ¿Ese problema 4 lo hicimos también o no? No, parece que no. ¿Me escuchan, verdad? Sí, se escucha. Ya. Aquí tenemos el problema 4 que es una esfera de oro. Entonces, aquí tenemos la esfera de oro que pesa aproximadamente 35 newton y preguntan por un factor geométrico desde el radio y me dan la densidad del oro que vale 19,3 por 10 elevado a 3 kilogramos metro cúbico. El espíritu de este problema es que tú aprendas, ¿no es cierto?, a medir el volumen de una esfera. Y el volumen de una esfera aquí está, ¿cierto?, el concepto de peso, ¿ya? El peso me dan 35 newton, m es la masa, g 10 metros segundo cuadrado. Despejo m, el 10 está multiplicando, pasa al otro lado dividiendo, te quedan los 35 newton, y recuerda que los newtons son kilogramos metros segundo cuadrado. Y eso que queda dividido por 10 metros segundo cuadrado, que es la aceleración de gravedad. Este número está multiplicando, pasa al otro lado dividiendo. Se me van los metros segundo cuadrado porque están arriba y abajo. Me queda la unidad kilogramos y si yo divido 35 en 10, te queda 3,5 kilogramos. Y del concepto de densidad, masa partido volumen, despejo el volumen, tengo la masa, tengo la densidad, y con eso, ¿cierto? Al dividir me queda 1,81347 por 10 a la hora menos 4 metros cúbicos, es decir, el volumen. Y aquí tengo, el volumen de una esfera, 4 tercios pi por el radio al cubo, ¿ya? Y el volumen es pi de cubo sexto, aquí me equivoqué, eso es un 6, ¿ya? El volumen de una esfera. Y el volumen de una esfera, esto lo voy a arreglar al tiro, me disculpen un poquito. Eso lo arreglo, cambio el 6. Eso es 6. Eso lo borro. Y pego. Y ahí aparece como tal. Ahí está. La primera expresión me permite calcular el volumen de esfera en función del rayo y en función del diámetro. ¿Cuál de las dos opciones ocupo? La que yo crea pertinente de acuerdo a las condiciones iniciales del problema. Y en ambos casos usamos pi 3,14. En este caso voy a usar esa expresión. ¿Por qué razón? Porque estoy asociando el volumen con el radio. Despejo el radio. El 3 se está dividiendo, pasa al otro multiplicando, te queda 3 por b, y el 4pi que está multiplicando pasa al otro lado dividiendo. Reemplazo. El 3 está ahí, el volumen que fue sacado anteriormente, 10 a la menos 4 metros cúbicos, y lo divido por 4 por 3,14. Hago la operatoria en mi calculadora, tengo los valores, lo divido por 12,56 y obtengo el radio. Pero yo no quiero el radio al cubo, sino que lo que quiero es el radio R. Y eso es 4,33 por 10 a la menos 5 metros cúbicos, y extraigo raíz cúbica. Esa rayita que aparece ahí, ese slash, ¿no es cierto?, es para indicar que voy a aplicar la raíz tanto a la izquierda como a la derecha. Saco el radio y me da 0,035 metros. Es decir, nuestra esfera tiene un radio de
3,5 centímetros, que era lo que yo esperaba. Ahora, la pregunta es, ¿cuánto vale el diámetro? Si yo tengo un radio de la esfera de 3,5 centímetros, ¿cuánto sería el diámetro? ¿Alguien me puede responder, por favor? El radio, recuerda que es la mitad de la distancia del diámetro, ¿no? El diámetro sería 7. 7 centímetros, perfecto, ¿ves? Entonces, este problema también lo que persigue es asociar el peso con la masa, el problema de la densidad, cómo podemos calcular el volumen de una esfera en función del radio y en función del diámetro. Estas son fórmulas establecidas, ya que están dadas, entonces uno las toma, despeja adecuadamente, ocupa la calculadora y obtiene el radio en cuestión. Entonces ahí también estaría resuelto lo que es el problema el 4. Este es el problema 4. Y ahí está. Entonces, estos 4 problemas que yo resolví acá, se los voy a subir, ¿cierto? Una vez terminada la clase, al correo se los voy a mandar a todo al correo, Gmail, o al que corresponda, de acuerdo al listado, y para que los tenga usted y los refuerce y los vuelva a replicar, ya, y ahí los tiene listitos, ¿me entiende? ¿Qué les parece? Ya, profe. Ya, así que usted los va a poder tener y si usted tiene la próxima clase, usted lo replica, lo vuelve a hacer, ¿cierto? Y si usted tiene alguna duda, me lo hace saber. Bien, voy a cerrar esta hojita, como les digo, más ratito se los mando a su correo. ¿Ya? Vamos a cerrar esto. Vamos a guardar esto que está aquí. Esto lo vamos a cerrar. Y vamos a continuar nuestro... Ya ahí está. Esto fue lo que les mandé, ¿ah? Y ahí están todas las clases determinadas, ¿se da cuenta? Hasta ahí, hasta el 4 de agosto tenemos esas clases. Ahí está la dirección, está el ID, y eso no se va a cambiar, porque como les digo, esto va a ser el mismo ID y la misma contraseña que se va a ocupar para todas estas clases. Porque les recuerdo que por la licencia me permite ahora tener mucho más tiempo, clases más fluidas, mayor continuidad, y eso es todo. Ya. Bien, veamos lo que viene ahora, ¿cierto? De acuerdo a lo que viene ahora. Vamos a ver la programación que tenemos. Corresponde, ¿cierto? Estábamos en la unidad de unidades de medida y conversiones, y ahora lo que vamos a ver es, ¿cierto?, algo sobre vectores. Ya. ¿Cuál es la razón? Yo sé que muchos de ustedes nunca vieron lo que eran vectores en la enseñanza media. Y tenemos que ver un poquito lo que es vectores en una situación de inicio, porque en física existen varias variables que son cantidades vectoriales. Por ejemplo, la velocidad es un vector, la aceleración es un vector, la fuerza es un vector, el torque es un vector, la cantidad de momento angular es un vector, campo eléctrico, campo magnético, son cantidades vectoriales. Entonces nosotros hemos trabajado fundamentalmente con lo que son los escalares. Y los escalares son unidades que quedan completamente expresadas por medio de un número y con su correspondiente unidad. Por ejemplo, la masa, la temperatura, la presión, la densidad. Me voy a referir a la masa. Si tú tienes masa, por ejemplo, 4 kilogramos, 20 gramos y 50 toneladas. Entonces, el numerito 4, ¿cierto?, que sería la magnitud o módulo, y lo expreso en kilogramos. El 20, ¿cierto?, lo expreso en gramos. Y las 50 toneladas, ¿cierto?, es el número expresado en toneladas, los 20 en gramos. Ahora, si yo quiero, y es así lo que son los escalares, simplemente un número y lo expreso convenientemente en escala.
Ahora, si esos números yo los quiero sumar, multiplicar, dividir, no los puedo hacer porque tengo diferentes unidades, entonces lo que tengo que hacer primero es una conversión de unidades. Y luego, por ejemplo, si yo quiero medir estas tres cantidades en kilogramos, los 20 gramos los tengo que pasar a kilos y las 50 toneladas las tengo que pasar a kilos. Y una vez que los tenga todos expresados, los puedo sumar, restar, multiplicar y dividir. Y eso es lo que hemos hecho fundamentalmente en nuestra enseñanza media. Hemos trabajado con escalares. Igual cosa la temperatura. Por ejemplo, 20 grados Celsius, 4 grados Fahrenheit y menos 2 grados Kelvin. Entonces, ahí tenemos expresado tres escalas de temperatura y para poderlo operacionalizar, ya sea sumar, restar, multiplicar o dividir, lo que debo hacer, ¿cierto?, es una conversión de unidades y luego hacer la operatoria. Y así quedan estipulados. No hay mayores cosas que hacer con ellos. Pero en cambio, ¿cierto?, ya en los vectores la cosa es un poquito más sofisticada. Los vectores se representan, aquí estoy mostrando, mediante una flecha, tienen un punto extremo donde se aplican, tiene un punto extremo, esa flechita te da el sentido. El tamaño o el porte de esa flecha le llaman magnitud o módulo. Los matemáticos le llaman la norma de un vector, es el tamaño, el porte. Y el ángulo que se está generando respecto de ese plano horizontal es la dirección, el ángulo θ en este caso. Entonces ahí es donde están los vectores. Tienen un punto de aplicación, un extremo, una dirección que es el ángulo, un sentido que está dado por la punta de la flecha y el tamaño, ¿cierto? El porte es la magnitud o módulo. Entonces, los vectores tú los puedes designar con una letra mayúscula y con una flecha sobre ella. Ahí. O una letra minúscula. Ahí. Ya. Cada vez que tú veas una letra mayúscula o minúscula con una flecha sobre ella, ¿cierto? Eso es un vector. ¿Y qué características tienen los vectores? Tienen punto de aplicación, tienen un sentido, una dirección. ¿Ya? Y acá, aquí los ángulos, ¿cierto?, se generan en sentido antirreloj, de acuerdo a las coordenadas X, Y, ¿cierto? En el plano, en el primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante y cuarto cuadrante. Y eso te da con la dirección. Entonces los vectores lo puedes encontrar de esa manera. Ahora, si tú quieres expresar la magnitud o módulo de un vector, el porte, el tamaño, se expresa de esa manera. Ahí. O también se puede expresar de esa manera. ¿Y por qué con una doble barra? Eso tiene que ver con el porte, ¿ya? ¿Y por qué con una doble barra? Eso es para diferenciarlo de valor absoluto de un número. Por eso que los físicos usamos una doble barra y eso indica el tamaño, el porte de la flecha. Por ejemplo, coloco aquí 5 UL. ¿Qué significa UL? Unidades de longitud. Entonces, si esta flecha que está aquí yo la divido en 5 partes iguales, hago 5 divisiones, ¿cierto? Entonces yo indico que el tamaño o el porte de esa flecha corresponde a 5 unidades de longitud. Si el vector que estoy haciendo está en kilómetros, entonces le pongo 5 kilómetros. Y cada cuadrito de mi cuaderno hago una distancia de 5 cuadritos. Cada cuadrito representaría 1 kilómetro. ¿Ya? Y se representa de esa manera, lo que es la magnitud o módulo. Ahora, los sistemas referenciales que vamos a usar son los de los sistemas de coordenadas. X, Y, Z. ¿Ya? Y hay algunos vectores que representan los
los ejes, que son los vectores unitarios. Y un vector unitario se anota de esta manera. Una flecha, o sea, una letrita con un sombrerito chino. Puede ser también una letra mayúscula, ahí. ¿Y qué características tienen estos dos vectores? Que la magnitud o módulo de ellos es igual a 1. Y esto es, ahí vamos a poner ahí minúscula, la magnitud o módulo del A, eso, su magnitud o módulo vale 1. Ahí. Esa es la diferencia. Se colocan con un sombrerito chino. Entonces aquí está, ¿ves? Si U es un vector y se anota de esa manera con un sombrerito chino, está que su magnitud o módulo vale 1. ¿Y cómo se pueden representar? Como el cociente, la división entre el vector y su magnitud o módulo. De esa manera, ¿ves? Ahí está. Esos son los vectores unitarios. Y esos vectores unitarios, aquí están, ¿ves? A través del eje X va el vector unitario Y. Esa flechita roja que estoy indicando ahí tiene magnitud o módulo 1. A través del eje Y va el J unitario. Y a través del Z va el K unitario. Usted me dirá, oiga, y hacia la izquierda, ¿quién va? El menos I. El menos I viene hacia acá, hacia el otro lado, en la parte negativa. Hacia abajo va el menos J. Y metiéndose a la pizarra va el menos K. Por lo tanto, nuestra realidad, como es tridimensional, aquí tengo un vector cualquiera, está compuesto de tres componentes: la componente horizontal, AX por Y, la componente vertical, que es A sub I por J, y la componente A sub Z, ¿cierto?, que va a lo largo del eje Z. Entonces, de aquí en adelante, cualquier vector, por ejemplo, el vector A, lo voy a encontrar de esta manera, como A sub X por Y, más y le cambiamos la I, A sub IJ, y si quiero agregar el Z, perdón, ahí está el A sub ZK. Así vamos a encontrar los vectores. Entonces los vectores están constituidos de tres componentes. Cuando tú los ves de esta manera, eso corresponde este vector corresponde a un vector que pertenece a un volumen, a un espacio. Si está constituido de dos, o sea, tiene A sub xy más A sub ij y esto desaparece, pertenece al plano. ¿De acuerdo? Entonces, así se representan los vectores, de esa manera. Ahora, los vectores se pueden operacionalizar. Por ejemplo, se pueden sumar. Hay dos métodos para sumar vectores. Primero, ¿cierto?, es la regla del paralelogramo. Para sumar dos vectores, en primer lugar, se hacen coincidir los dos vectores. Ahí está el vector A, el vector B, y el vector suma sería otro vector del mismo origen, ahí aparece el C, que coincide con la diagonal del paralelogramo que forman los dos vectores. Entonces, si te das cuenta, tienes el vector A, tú trasladas virtualmente el vector B, lo tomas, lo trasladas y lo colocas a continuación, ahí estaría el B. Y el vector C va desde el punto de inicio hasta el final. Ahora, si tú quieres trasladar el A, perdón, lo tomas, lo colocas acá, y ahora tienes el vector B más el vector A, te da como resultado el vector C. Y ahí tienes A más B es igual a B más A igual C, es decir, la suma de vectores es conmutativa. De esa manera se suman gráficamente los vectores.
Otro método, ¿cierto?, que se usa frecuentemente, que es el vector suma, sería un vector cuyo origen coincide con el origen del primero y cuyo extremo coincide con el otro. Entonces, si tú quieres el vector C, sería la suma, ¿cierto?, del vector A más el vector B, te da como resultado, ¿cierto?, el vector C. Y ese vector C sería el vector resultante, o la suma de los vectores. Entonces tú, para poder sumar vectores, tienes dos métodos gráficos para poderlo hacer. El método del paralelogramo o el otro que se usa frecuentemente en física. Aquí tienes otro ejemplo que les puse, que es el vector A. Tú tienes originalmente, les dan el vector A, les dan el vector B, les dan el vector C y el vector D. Entonces tú quieres encontrar la suma de ellos. Entonces lo que tú haces, virtualmente tomas, trasladas el vector a continuación tú colocas el B, mantienes la misma magnitud, dirección y sentido, tomas el vector C, lo tomas, lo trasladas, lo colocas ahí, y luego tomas el vector D y lo colocas a continuación. El vector suma, o el vector resultante de los cuatro vectores, sería un vector que va desde el inicio del primero hasta el último. Y ese sería el vector A más B más C más B. Y esta suma de vectores cumple ciertas propiedades. El vector A más el B, lo mismo que el B más, o sea, es conmutativa, es asociativa. Si tú sumas el vector B y le sumas a continuación el C, y a esa resultante tú le sumas el A, da lo mismo que tú tomes los dos primeros, A con B, y a ese resultado le sumas el C. Aquí hay algo importante, que es el vector nulo. Vamos con el vector nulo. El cero número es distinto al cero vector. Porque lo que yo tengo aquí, es cierto, es un escalar, un número, y esto es un vector. Y el cero vector es igual a 0 componentes i más 0 componentes j más 0 componentes k. Entonces, uno es el vector nulo, que tiene 0 componentes i, 0 componentes j y 0 componentes k. En cambio, el 0 que está a mi izquierda, ¿cierto?, es un 0 número escalar. Por eso aquí se habla del vector de módulo 0, ¿ya? Entonces hay que tener cuidado con no confundir lo que es un escalar con un vector. Por eso estamos haciendo las diferencias. En cuanto a la resta de vectores, si tú quieres obtener, por ejemplo, un negativo de un vector, por ejemplo, tú tienes un vector negativo menos b vector, tú lo que haces es multiplicar menos 1 ahí. Si tú quieres un negativo en vector, multiplicas el vector positivo por el escalar menos 1. Entonces aquí hay un ejemplo. Si tú te das cuenta, tú tienes, originalmente te dan el vector A. Entonces, también te dan originalmente el vector B, pero te piden el negativo del vector. Entonces lo que tú haces, este vector lo multiplicas por el escalar menos 1. ¿Qué es lo que hace ese menos 1? Lo da vuelta. Mantiene la misma dirección, el tamaño es el mismo, la magnitud de un módulo, pero cambia de sentido. Entonces tú tienes el vector A y tienes el vector negativo menos B. Ahora tú ocupas una de las reglas, para sumar vectores,
Entonces tú lo que haces, tomas el vector A, lo trasladas, ¿cierto?, a continuación del B, y usted lo que tiene aquí, el vector A menos B vector. De igual forma, usted toma el vector B, lo coloca aquí a continuación del A, entonces usted tiene A menos el vector B y le da como resultado ese vector. Entonces, ¿cómo yo obtengo el negativo de un vector? Simplemente multiplicándolo por el escalar menos 1. ¿De acuerdo? Y ahí tenemos entonces, estamos asociando la suma de vectores, la resta de nuestros vectores y la multiplicación de un vector por un escalar. Normalmente, es cierto, lo que se hace en física es anexar para generalizar alguna letra del alfabeto griego. En este caso, se le asocia el escalar lambda. Lambda es un número cualquiera, puede ser una potencia, un logaritmo de algo, una fracción, un decimal, 1 por 10 elevado a la menos 4. Entonces, si yo quiero un vector C y quiero amplificarlo, aumentarlo de tamaño, lo multiplico por ese escalar en número. Si es 5, entonces el vector C te queda 5 veces el vector A. Por ejemplo, aquí usted tiene un vector, ¿ve? Ese es el vector A. Si yo lo divido en 2, tengo 2 unidades de longitud. Y si el lambda vale 2, ¿qué es lo que hace? Lo aumenta. ¿Cuántas veces? 1, 2, 3, 4. 2 por 2, que era la longitud inicial, tengo 4. 4A. Si además ese lambda es negativo, lo multiplico 2 por menos 2, te queda menos 4. Entonces, el tamaño del vector es el mismo, pero cambia de sentido. Entonces, usted me dirá, oiga, profesor, si esto vale, lambda vale 1/2, ¿qué es lo que va a hacer? Lo va a reducir a la mitad, porque tú vas a multiplicar el vector A, que vale 2, por 1/2. Y 2 por 1/2 vale 1, es decir, lo reduce a la mitad, lo disminuye de tamaño. Si ahora es negativo además, entonces te queda 2 por menos 1/2, lo reduce a la mitad, pero lo cambia de sentido. Y eso es lo que uno hace, ¿cierto? Cuando va a la fotocopiadora y le pide a la señorita o al caballero, le dice, por favor, esta hoja de tamaño carta, la quiero amplificar a una tamaño oficio. Entonces lo que él hace, él ya como tiene una cierta habilidad, presiona 1, 2, 3, 4 veces, entonces lo que hace es amplificar el eje vertical y el eje horizontal. Entonces se produce una amplificación tanto en el eje horizontal y vertical, lo que no permite, ¿cierto? Permite una amplificación ordenada, como corresponde. Si ahora usted quiere reducir una hoja de tamaño oficio a una hoja de tamaño carta, lo reduce a la mitad y lo reduce tantas veces como usted quiera en el plano horizontal como vertical. Entonces los vectores se pueden amplificar, se pueden reducir y eso resulta de una multiplicación de un vector por un número, por un escalar. Entonces, sobre los vectores yo los puedo sumar. Primera operatoria. Segunda operatoria, puedo restar los vectores. Y también los puedo amplificar o reducir el tamaño, pero no los puedo dividir. ¿Qué significa? Significa que esto, por ejemplo, el vector A dividido por el vector B, eso no existe. La división entre vectores no está definida. Yo no puedo dividir dos vectores, eso no está la división. Lo que yo podría hacer, ¿cierto?, es esto. Ahí. Eso sí que está permitido, porque este es un vector y este es un escalar, un número. Eso sí que se puede hacer. Eso sí que está permitido. Esto sí que se puede hacer. Esto sí. Entonces, si tú te das cuenta de las 4 operatorias básicas, no puedo dividir vectores.
Los puedo multiplicar, amplificar o reducir el tamaño, los puedo sumar y los puedo restar, pero la división entre vectores no está definida. Esto que está acá, jóvenes, esto es una de las cosas más importantes que creo yo poderlo saber. Vamos a tratar de encontrar las componentes rectangulares de un vector. Entonces, aquí tenemos dos dimensiones, un vector en dos dimensiones. ¿Por qué tengo dos dimensiones? Porque tengo el eje X y el eje Y. Normalmente se utiliza el primer cuadrante. El primer cuadrante se utiliza, ¿ya? Y este vector que está aquí puede quedar totalmente determinado cuando yo conozco el tamaño, el porte de esta flecha y ese ángulo. Si nosotros estamos posicionados aquí, somos el cuerpo de salvavidas, el bote de salvavidas, y recibimos un llamado de emergencia, nos dicen, miren, en este momento se produce un fuego y una explosión sobre un barco y nos encontramos a 150 millas y se corta la información. Las 150 millas sería el tamaño de esa flecha, ¿verdad? Pero resulta que no te dieron el ángulo de la dirección, entonces tú puedes generar un radio vector con muchas posibilidades. ¿En qué dirección vas a salir determinada si tienes que llegar en el menos tiempo posible? Entonces esa información es incompleta, porque tú conoces el tamaño donde están ubicados, pero te falta la dirección. Entonces la información debería decir, miren, nos encontramos a 150 millas a una dirección de 30 grados al norte del este, por ejemplo. Entonces tú tú planificas el rumbo para llegar en el menos tiempo posible y llegar ahí. Entonces tú tienes que considerar esa dirección y el tamaño de esa flecha. Entonces, ¿cómo eso lo voy a hacer? Para eso, yo me imagino que muchos de ustedes, en muchas partes y por la experiencia me indica que nunca vieron trigonometría. Entonces, yo también les pedí, ¿cierto?, que para esta clase tuviesen encima una calculadora porque vamos a hacer algún ejercicio para poder determinar magnitud y dirección de un vector. Entonces, ¿cómo se hace esto? Lo que viene a continuación, ¿no es cierto?, es una pequeña demostración para que obtengan, ¿no es cierto?, una ecuación final que es la que vamos a ocupar. Esto que está aquí, que está desarrollado, no hay que aprendérselo de memoria, no se los voy a preguntar en una prueba, sino que simplemente es una pequeña demostración y explicarles de dónde se obtienen las cosas. ¿Ya? Entonces, de acuerdo a ese triángulo que estoy mostrando ahí, esto es el cateto adyacente al ángulo, este es el cateto opuesto y esta es la hipotenusa. Ese ángulo que está ahí se repite aquí arriba. Entonces ahora, este cateto es el opuesto para ese ángulo que está ahí, este es el cateto adyacente y esta es la hipotenusa. De acuerdo a la definición, el coseno de ese ángulo se define como cateto adyacente partido por la hipotenusa, o sea, fx partido por f. De ahí despejo fx y te queda fx igual a f por el coseno del ángulo. Y eso que hemos logrado ahí, lo que está cerrado en rectángulo, que le llamé la ecuación 1, es lo que se llama la componente horizontal del vector. De igual manera, seno de ese ángulo es cateto opuesto fi partido por f. Y eso que de ahí despejo seno, cateto opuesto partido por la hipotenusa, de ahí despejo fi te queda f por el seno del ángulo, que es la ecuación 2. Y eso, la ecuación 1 y la ecuación 2 son las componentes horizontales del vector. Esta es la componente horizontal y esta es la componente vertical del vector. Ahora, esas dos ecuaciones, para poder llegar al resultado final, las coloco aquí, f de x, la elevo al cuadrado, ambas expresiones, y las sumo. Al sumar, te queda f cuadrado coseno cuadrado más f cuadrado seno cuadrado, y te queda fx cuadrado más fx cuadrado. Y si tú te das cuenta, en esta igualdad que está aquí, se repite el factor f cuadrado. Factorizo, y te queda fx cuadrado más fx cuadrado. Y esa expresión que está ahí, de acuerdo a lo que sabemos, o los que han visto trigonometría, eso vale 1. Seno cuadrado de alfa más coseno cuadrado de teta, o de alfa, eso es igual a 1. Eso es lo que se llama una identidad trigonométrica. Y de ahí despejamos f cuadrado y te queda fx cuadrado más fx cuadrado. Y esta ecuación, que es la que vamos a ocupar, te permite calcular la magnitud
tamaño o módulo de un vector en dos componentes. Ahí están. ¿De acuerdo? Ahí está. Ahora, si yo divido la ecuación 2 por la 1, recuerden que le llamé la ecuación 2, esta es la ecuación 2, la voy a dividir por la ecuación 1, te queda f seno teta igual a fi partido por f coseno teta partido por fx. Al irse, ¿cierto?, la fuerza, te queda, la f te queda seno partido por coseno, y eso, de acuerdo a la definición, es tangente. Y te queda fi partido por fx. Por lo tanto, teta te queda tangente a la menos 1 de fi partido por fx. Y eso te permite dar la dirección de la fuerza. Entonces, esas son las dos ecuaciones que vamos a ocupar. ¿Ya? Esas son las dos ecuaciones que vamos a ocupar. Y que permiten, ¿no es cierto?, calcular la magnitud y la dirección de un vector. Y vamos a hacer un ejemplo. Entonces, vamos a decir sea A el vector A ¿me están escuchando, cierto? Sí, parece que Sí, sí. profe, lo estamos escuchando. Ya, perfecto. Más 4J. Ya. Ahí está el vector. Y ese vector que está ahí, le quiero calcular la magnitud de un módulo. Entonces, cuando yo quiero calcular la magnitud de un módulo de ese vector, lo que hago, ¿cierto?, es tomar esta expresión, aplicar la raíz cuadrada de las dos componentes del al cuadrado. Entonces pongo raíz, ahí, coloco 3 al cuadrado, más la otra componente que vale 4, la elevo al cuadrado, y eso es igual ¿a cuánto es eso? 3 al cuadrado es 9, más 4 al cuadrado son 16. 16 más 9 son 25, ¿no? Eso es la raíz cuadrada de 25. Y eso es igual a 5. Y como no sé las dimensiones, le coloco UL. 5 unidades de longitud. Eso significa, ¿cierto?, que el tamaño de mi vector, ¿cierto?, es de 5 kilómetros, 5 centímetros, 5 unidades de longitud, lo que yo crea de acuerdo al porte, al sistema referencial utilizado. Y de esa manera se calcula la magnitud de un módulo de un vector. Ahora, hay que tener cuidado, ¿cierto?, que aquí, si esto fuese negativo, vamos a hacer el mismo ejemplo, si eso fuese negativo, entonces aquí tú lo que tienes que hacer es colocar más, abre paréntesis, menos, cierra paréntesis, ¿ok? Porque si te queda aquí, tú no consideras esa situación, lo que te va a pasar, ahí deberíamos hacer aquí paréntesis, ahí sí, todo número negativo al cuadrado es positivo, pero si tú no haces la consideración te va a quedar 9 menos 16, ¿de acuerdo? Entonces te va a salir a los complejos, entonces cuando una de las componentes sea negativa, colocar un paréntesis, ya sabemos que todo número negativo al cuadrado es positivo. Y de esa manera se calcula la magnitud de un vector. ¿Está claro cómo se calcula la magnitud de un vector? Y ahora lo vamos a calcular la dirección. ¿Cómo se calcula la dirección? Mediante esa expresión. Entonces vamos a colocar el ángulo teta. Quiero saber yo el ángulo. Teta igual tangente a la menos 1
colocamos, abre paréntesis, ahí, y tengo que dividir la componente vertical, que en este caso vamos a suponer que es menos 4. Bueno, vamos a colocar la línea inicial, pero era simplemente vamos a mostrar esto, que hay que tener cuidado ahí. Vamos a poner entonces la componente vertical, que es 4, perdón, 4 dividido en 3. Igual. ¿Cómo hago eso yo? Lo hago con la calculadora. Yo les pedí que me terminen la calculadora. Lo primero, por favor, ¿pueden encender su calculadora si la tienen a mano por ahí? Porque esto que estoy empezando a enseñar, esto tampoco está visibilizado en los colegios ni en ninguna parte y uno tiene que hacerse cargo de esto. Lo primero que tengo que hacer es que cuando yo estoy midiendo un ángulo, esté en el sistema DEC. Si tú vas a tu calculadora, si tú presionas 1, ¿cierto? Aparece asociado el 1 DEC. Si tú me haces los cálculos en radianes, si tú presionas 2 y aparece una R arriba, te va a dar otro resultado distinto. Si tú colocas el número 3 que está asociado a grados, me va a dar otro resultado. Por lo tanto, si tú prestaste tu calculadora o tu hermano la ocupó, lo primero que tienes que hacer es vas a mode y presionas varias veces. Y cuando aparezca DEC, RAC, grados, tú tienes que presionar 1. Y al presionar 1, arriba en el visor de la calculadora te aparece una letra D. ¿Lo hicieron? Sí, profesor. Ya. Entonces ahí estamos en el lugar adecuado para que lleguemos todos al resultado. Entonces yo ahora quiero obtener tan a la menos 1. Y el tan a la menos 1, si tú revisas tu calculadora, hay una tecla que dice sin, cos y tan. Esas tres teclas te permiten calcular las funciones seno de cualquier ángulo, la función coseno de cualquier ángulo y la función tangente de cualquier ángulo. ¿Está claro? ¿Sí? ¿Me escuchan? Sí, profesor. Ya, ya, mira. En la latita de la calculadora, no en la tecla, arriba de sin dice sin a la menos 1. En la latita de la calculadora de cos dice cos a la menos 1. Y donde está la tecla tan, que es la que nos interesa, en la latita, ¿cierto? Dice tan a la menos 1. ¿Lo vieron? ¿Lo vieron o no? Sí, lo que está en naranja, ¿no? Correcto. Eso tiene un color amarillo, naranja y eso está asociado con una tecla que está en el extremo superior izquierdo que dice shift o inverso. ¿La ubicaron esa tecla? Shift o inverso. Está en el extremo superior izquierdo de la calculadora. Es una de las primeras teclas que hay. ¿Ya? ¿Sí o no? Sí, profesor. Ya. Entonces yo lo que quiero, le quiero pedir a mi calculadora que no me haga tan, sino que me haga tan a la menos 1. Entonces yo lo que voy a hacer, voy a presionar la tecla shift o inverso y después voy a la tecla tan. Háganlo por favor. ¿Qué apareció? Tangente a la menos 1. Perfecto. Entonces yo a mi calculadora le estoy pidiendo que me calcule la tangente a la menos 1 de esa cantidad. Entonces, si tú te das cuenta, hay un paréntesis. Entonces yo tengo que ir ahora a ubicar unos paréntesis. Hay unos paréntesis curvos
Entonces yo coloco el paréntesis curvo, lo haces, lo hicieron, ahora colocas 4, divídalo por 3. Lo divido por 3 y cierro el paréntesis. Entonces te queda 4, abre paréntesis, perdón, tan a la menos 1, abre paréntesis, 4 dividido por 3, cierra paréntesis. ¿Sí? Y ahora le pido que me igual o que me ejecute. ¿Y qué número apareció? 53.130. Perfecto, entonces colocamos 53,13. Y ese es el ángulo. Entonces fíjate bien que toda esa demostración que yo les mostré acá en el documento me devuelvo, todo eso que está ahí es simplemente una demostración y lo que tú vas a aplicar, ¿no es cierto? Es ese rectángulo que estoy mostrando en pantalla y ese rectángulo que está ahí. Y con eso estamos dando cuenta del tamaño, la magnitud de un módulo de vector y de dirección. Es decir, ahora este vector, tú le conoces el tamaño, que es el porte de la flecha, y conoces el ángulo. Suponte tú, si este ángulo que determinamos nos da 30 grados, obviamente el complemento sería 60. Entonces queda totalmente determinado. ¿Te das cuenta, no? Qué fácil. No es tan difícil, ¿o no? Es bastante simple. Claro, pero para eso, por eso te digo, hay que tener la calculadora a mano y yo les estoy enseñando, como les dije, les voy a ir enseñando otras cositas para hacerlo esto con la calculadora y resulta sumamente fácil, pero hay que ir siguiendo las cosas paso a paso. Vamos a repetir lo último, lo que hacemos tangente a la menos 1. Entonces ahora vamos a colocar tangente a la menos 1, si me siguen por favor, y ahora lo vamos a hacer sin paréntesis. Vamos a colocar 4, presionen Shift Tan, 4 dividido por 3. Ejecuten. ¿Qué número les dio? 25.32. Ya. Eso no es correcto, porque lo hicimos sin paréntesis. ¿Qué es lo que le pediste a la calculadora en el fondo? Le dijiste, calcule la tangente a la menos 1, a la tangente a la menos 1 de 4, y ese resultado divídalo por 3. Por eso es la importancia de los paréntesis. Y te dio otro resultado. Entonces, simplemente por no manejar adecuadamente lo que es una calculadora, ¿cierto? No colocar los paréntesis como corresponde, vamos a llegar a un resultado incorrecto. Entonces, ahí usted ve la importancia de los paréntesis. Ahora, si yo quiero graficar, lo pueden hacer ahí en su papel. ¿En qué cuadrante estoy yo? ¿Cómo son las dos componentes? Háganse una división eje X y eje Y. Hagan una flechita horizontal y vertical. ¿En qué cuadrante estoy? En el primero, segundo, tercero, cuarto. Recuerda que los cuadrantes se direccionan, ¿cierto?, en sentido antirreloj. Desde la derecha hacia la izquierda, ¿no? ¿Cómo son las dos componentes del 3, 4? ¿Son las dos positivas o negativas? Ambas son positivas. Por lo tanto, estoy en el primer cuadrante, ¿no? Entonces tú, tómate un cuadernito, ahí en un cuaderno, entonces hace 3 divisiones. 1, 2, 3. Dibújate el 3 en el X. Y después hacia arriba en la vertical coloca 1, 2, 3, 4. Y ahora intersecten los dos puntos. Y llegan a un punto común, ¿no? Extiende hacia arriba el 3 y córrete con el 4 hacia el lado. Y ahora dibuja una flecha desde el centro de coordenadas al punto de intersección de las componentes. Y ese es el vector. Ese es el vector A. ¿Y dónde está el ángulo? El ángulo que determinamos, θ, es el ángulo que se genera del eje X hacia arriba. Y ahí estaría el ángulo.
Entonces ahora nosotros logramos dibujar lo que yo te dije esto. Aquí tú colocas 3, el 3, y aquí tú colocas 4. Entonces tú después interceptas ese punto con ese punto y dibujas el vector desde el centro de coordenadas al punto de intersección. Y esas componentes son 3,4. Y el porte de esa flecha, ¿cuánto nos dio? 5. En el fondo es Pitágoras. 3 al cuadrado más 4 al cuadrado te da 5 al cuadrado. Y ese es el ángulo. Los 53, algo que nos dio. Ese ángulo que está ahí. Entonces, aprendimos, ¿cierto?, a calcular la magnitud de un vector, la dirección de un vector y poderlo graficar en el plano. Y queda totalmente terminado el vector. Entonces ahora yo les voy a dar una tareita de ejercicio ahora al tiro para que lo hagan. Les voy a dar un vector A, les voy a cambiar las componentes para que ustedes lo hagan en su cuaderno y después ustedes me entregan los resultados. Ya. Quiero que me hagan eso y que me calculen eso. Les doy un tiempo para que me calculen la magnitud o módulo de ese vector, me calculen el ángulo y después lo hacemos entre todos y comparemos los resultados. Les doy un tiempo, unos 10 minutos para que lo hagan, pues. Cuando ustedes me digan, estamos listos, profe, lo hacemos y vemos cómo estamos. Háganlo con la calculadora, ahora les doy su tiempo, ¿de acuerdo? Háganlo aquí como ejercicio. ¿Me escuchan, no es cierto? Sí, profesor. Ya, pues, háganlo ahí en su cuaderno y de acuerdo a lo que hicimos, todo eso que está ahí con su calculadora, veamos cómo están. Les voy a dar su tiempo. Voy a ir a tomar un vasito de agua y vuelvo.
Ya, chiquillos, ¿cómo estamos? Ya lo tengo terminado. Ya, vamos viendo. Lo estoy haciendo yo aquí. Ya. ¿Cuánto les dio el tamaño o el módulo? ¿Cuánto les dio el tamaño al módulo? Aló, 6.4. 6,4. Y colócale, no te olvides nunca de colocarle UL, unidades de longitud, porque no se sabe si está expresado en centímetros, metros, entonces lo generalizamos, ¿de acuerdo? Pero estaría bien. ¿Y el ángulo Bien, cuánto te dio? menos Ya, 38.65. claro, eso lo puedes aproximar a menos 38,659, 38,7, ningún problema, ¿ya? Y el ángulo me Ok, da negativo. El ángulo me da negativo significa que es un ángulo de depresión que está bajo la horizontal, ¿ya? Pero esa es la forma adecuada de calcular la magnitud y dirección de un vector en dos dimensiones. Ahora, si tú lo quieres graficar, te haces un eje X e Y, colocas la componente, ¿cierto? Ahora, la componente horizontal sería negativa, o sea, estaría desde el 0 hacia la izquierda, menos 5, y el otro es 4, hacia arriba. Intersecta los dos puntos, trazas el vector desde el centro del sistema de coordenadas y va para allá. Y el ángulo sería respecto al eje X. Ahí está. ¿Y por qué me da negativo? En realidad es un ángulo de elevación. Me da negativo porque estoy calculando la tangente en el segundo cuadrante. Y la tangente en el segundo cuadrante es negativa. ¿Dónde la tangente es positiva? En el primero y tercer cuadrante. Y la tangente es negativa en el segundo y en el cuarto cuadrante. Por eso te da simplemente negativo. Hay que recordar que ángulos negativos no existen, solamente es una cuestión de criterio y de referencia, pero ángulos negativos no existen. ¿Y por qué te da negativo? Porque lo calculaste y les di un resultado para que lo hicieran en el segundo cuadrante. Y usted ve que con la calculadora se hace rápidamente y no tiene ningún problema y no tiene que estar haciendo cosas. Y le reitero, esas demostraciones que uno hace es para que entiendan que las cosas no se tienen como un as bajo la manga, sino que hay un cierto desarrollo. ¿Ya, chiquillos? ¿Alguna duda, alguna consulta? no por mi parte. Ya, entonces si usted se da cuenta, hoy día usted aprendió, o hemos aprendido, primero que nada, a usar la calculadora, ver que mi calculadora esté en el sistema adecuado, porque si está en radianes o está en grado, le va a dar otro resultado. También aprendí a ocupar ¿cierto? Las funciones trigonométricas, la importancia de los paréntesis para que pueda llegar al resultado. Aprendió a calcular la magnitud y dirección de un vector en dos dimensiones y además de eso usted lo puede graficar en un plano y se puede ubicar referencialmente. Ahora eso lo vamos a extender a tres componentes. Estoy mostrando aquí el documento y aquí está en tres dimensiones. Entonces, aquí hay que entender que nuestra realidad, ¿cierto?, es tridimensional y cuando uno hace un trabajo en el plano simplemente está olvidando una de las componentes. Existe el eje X, el eje Y y el eje Z. Y si yo quiero calcular la magnitud de un módulo, fíjate bien, lo único que hago es aplicar lo anterior, pero agregando un tercer número, que es la componente a lo largo del eje Z. Pero ahora, en el caso anterior,
simplemente lo que yo hago es calcular este ángulo, y como yo sé que el total es 90 grados, hago la diferencia, 90 menos el ángulo, y obtengo el complemento. Lo cual es relativamente fácil. Pero cuando yo estoy en 3 dimensiones, aparecen 3 componentes. La componente proyectada en el eje X, la componente proyectada en el eje de las Y, y la componente proyectada en el eje de las Z. ¿Ya? Entonces eso es un poquito más complicado. Ahora, alfa, beta y gamma se le llama los ángulos directores. Alfa, beta y gamma se le llaman los ángulos directores. ¿Y cómo se calculan cómo se calcula alfa, beta y gamma? Mediante esa expresión. Alfa, coseno a la menos 1 de la componente horizontal partido por la magnitud de un módulo. El beta, coseno a la menos 1 de la componente horizontal partido por la magnitud de un módulo. Y el gamma, ¿cierto? Coseno a la menos 1 de A sub Z partido por A. Entonces ahora yo voy a hacer un ejercicio de aplicación. Entonces, vamos a decir, voy a copiar esto acá. Ahí está. Entonces ahora estos 3 dimensiones, ¿te das cuenta cuántas componentes tienen? 1, 2, 3. Entonces yo ahora a calcular la magnitud de un módulo de ese vector. Entonces aplico el concepto de la raíz cuadrada, entonces eso sería 3 al cuadrado aprovecho eso que está escrito ahí, más 4 al cuadrado, más, y ahí tengo que tener cuidado, coloco un paréntesis, menos 5 al cuadrado. 3 al cuadrado es 9, 4 al cuadrado es 16 y 5 al cuadrado es 25. 25 más 25 es la raíz de 50. Y aplico mi calculadora, perdón, esto lo hago para acá, ahí, y mi calculadora coloco raíz de 50, igual, y eso me da 7,07. Y ahí le coloco UL. Entonces el tamaño de ese vector es 7,07 centímetros, 7,07 metros, kilómetros, lo que usted quiera. Y así se calcula la magnitud de un módulo de 3 componentes. ¿Cómo calculo yo los ángulos alfa, beta, gamma? Entonces vamos a decir alfa igual, colocamos cos a la menos 1, abrimos paréntesis, no, esto aquí, no es correcto esto, coseno a la menos 1, a la menos 1, ahí sí. Coloco la componente horizontal, eso es cierto, la acompaña ahí, 3, partido por la magnitud de un módulo, 7,07. Igual, ¿cómo hago eso en mi calculadora? Entonces ahora yo tengo, ya no quiero tangente a la menos 1, pero sí quiero coseno a la menos 1, entonces coloco inverso shift cos, y me aparece cos a la menos 1. Abro paréntesis, 3 dividido por 7,07, cierra paréntesis, igual, y eso me da 64,89. Lo mismo vamos a hacer, voy a ocupar esto que está aquí, y hago los cambios variables. Esto es el beta, esto es beta, entonces ahora colocamos
es la componente ahora vertical que acompaña a J, 4. Entonces ahora yo coloco en mi calculadora inverso coseno a la menos 1, abro paréntesis, 4 dividido por 7,07, cierra paréntesis, ejecuto. Y eso me da 55,54. De igual manera abajo vamos a colocar esto mismo, aprovechando, esto es gamma. Buscamos la letra gamma acá, esa es la letra gamma. Entonces ahora es A sub z, el A sub z, ¿cierto? Es el valor asociado acá, que es negativo, menos 5, dividido por eso que está ahí. Entonces ahora coloco, borro lo anterior, coloco inverso, cos, abre paréntesis, menos 5, dividido por 7,07, cierra paréntesis, y ejecutamos. Y eso te da 135 grados. Ahí está la magnitud o módulo. Aquí está la magnitud o módulo del vector, ¿verdad? Y aquí están los ángulos directores, el alfa, el beta y el gamma. Se dan cuenta que no es relativa facilidad, simplemente basta conseguir las instrucciones, aplicar las ecuaciones como corresponde, hacer una extensión y ocupar adecuadamente la calculadora. ¿Alguna duda de lo que acabo de hacer? ¿Alguna consulta? No, profe. Ya, les voy a dar ahora entonces también un ejercicio para que usted lo replique y lo haga y comparamos los resultados. Entonces ahora vamos a decir lo siguiente. Voy a copiar esto que está aquí. Ya, este la vamos a llamar 3. Y a esto le vamos a colocar 2. Entonces yo quiero que nuevamente me calcule la magnitud de módulo, me calcule alfa, me calcule beta, y me calcule lo que es gamma. Ahí. Ya. Entonces también le voy a dar un tiempecito para que lo haga y luego comparamos los resultados y vemos cómo estamos en la situación. ¿Les parece? Les doy unos 10 minutos para que lo hagan. Me calcula la magnitud de módulo y los ángulos directores alfa, beta y gamma. Hágalo por favor, ¿ya? Para ver cómo estamos.
Ya, chiquillos, ¿cómo estamos? Está listo. Ya. Eso te dio raíz de 38, ¿no? Y eso te da 6,16. Es tu Correcto. tamaño. Vamos con el alfa. Coseno a la menos 1 El- de 4 partido por 6,16. Y eso nos da inverso cos, abre paréntesis, eso te queda 4 dividido por 6,16, cerramos paréntesis, igual te queda 49,5, ¿no? Profe, ¿por qué 4? Perdón, 2. Disculpe. Gracias, gracias. Vamos a hacerlo de nuevo. Eso es coseno a la menos 1 de, abre paréntesis, 2 dividido por 6,16. Cerramos paréntesis y eso te queda 71,05, ¿no? Sí. Listo. El otro es 3 dividido por 6,16. Entonces colocamos inverso cos, abre paréntesis, 3 dividido por 6,16, cerramos paréntesis, igual. Y eso te queda 60,85. Y el gamma te queda Exacto. coseno a la menos 1 de menos 5 partido por 6,16. Entonces, eso te queda inverso cos, abre paréntesis, menos 5 dividido por 6,16, cerramos paréntesis, igual, y eso te queda 144,26 grados. ¿Sí? Exacto. Ya, entonces si tú te das cuenta, ¿qué es lo que hemos aprendido en la clase de hoy? A manejar adecuadamente la calculadora, calcular las funciones trigonométricas, ocupar adecuadamente, ¿cierto?, lo que son los paréntesis, y además de eso hemos calculado, ¿cierto?, o aprendimos a calcular las componentes rectangulares en 2 dimensiones, calcular su magnitud y módulo y poderlo representar en un plano, ¿cierto? Y luego eso lo extendimos a 3 dimensiones, ¿cierto? Para poder calcular su magnitud o módulo, y ahora los ángulos, calcular alfa, beta y gamma, ¿cierto? Que son los ángulos directores. Y eso también lo aprendimos a hacer. Entonces estamos en condiciones de calcular la magnitud y dirección de un vector en 2 y en 3 dimensiones. Cuando hablo de 2, hablo del espacio, y cuando hablo de 3, perdón, cuando hablo de 2, hablo del plano, y cuando hablo de 3, hablo del espacio, o sea, de un volumen. Entonces los vamos a poner de acuerdo. Recuerda que los ejes, uno los nombra X, Y y Z, ¿cierto? Asociado con el eje X va el vector unitario Y, luego va con el Y va el J, y con el Z va el K. Y los ángulos, como uno lo asocia como con el eje X, ¿cierto? Eso es alfa, con el eje de las Y, que es J, con el eje de la Y, ¿cierto? Es beta, beta, y con el eje de la Z, que es K, ¿cierto? Eso está asociado a lo que es gamma. Entonces te das cuenta, eje X, Y, Z y JK, alfa, beta y gamma. Y eso va a ser nuestro parámetro, ¿cierto? Para poderlo ubicar en el plano y en el espacio. ¿Qué les parece? Chicos, ¿les parece? ¿Aló? Bastante interesante. Ya, pues, entonces esto es precursor de todo lo que viene después. ¿Ya? Es todo lo que viene. Entonces logramos avanzar bastante y logramos hacer algunos ejercicios de aplicación en situ al tiro, ¿me entiendes tú? Para bajar esto a lo que es la parte cuantitativa, lo que es el cálculo numérico, y tú ves que con una calculadora a mano, y en la medida de lo posible, para todas mis clases tener la mano, porque yo les voy a ir enseñando otras cosas, porque el uso de la calculadora muchas veces nadie se hace cargo de esto, y nosotros los físicos la necesitamos. Entonces yo te voy a ir enseñando aquellas cosas que tú puedes ir complementando para que llegues a buen término. ¿Ya?
Bien, para ir terminando la clase, vamos a dejar explícito esto, que es la multiplicación. Fíjate bien que yo dije en algún momento, les dije, uno puede sumar, puede restar, puede amplificar o disminuir el tamaño de un vector. Hoy día encontramos la diferencia entre lo que son los vectores y los escalares. No se pueden dividir, pero sí se pueden multiplicar. ¿Y cómo yo multiplico vectores? Mediante esta fórmula. A punto B. Y A punto B es la magnitud del primero por la magnitud del segundo por el coseno del ángulo. Por ejemplo, si el A vale 5, entonces yo coloco A punto B, coloco 5 unidades de longitud, el B, por ejemplo, vale 6 unidades de longitud, y eso lo multiplico por el coseno del ángulo. Y si el ángulo vale 30 grados, coloco en mi calculadora 5 por 6 por el coseno de 30 grados. ¿Y eso cuánto te queda? Te queda 25,98. Y eso es un número. Por eso se llama producto punto o escalar, porque el resultado de eso, ¿cierto? Te da un escalar, te da un número. ¿Ya? ¿Y cuál es la finalidad? ¿Para qué hago esto? Eso es para encontrar, ¿cierto? Para encontrar el ángulo formado por dos vectores. Para eso, esa es la finalidad última. ¿Para qué me sirve el producto punto? Eso lo tengo que memorizar o hacerlo parte de mí para encontrar fundamentalmente el ángulo formado por dos vectores. Entonces tienes A punto B es A por B por el coseno del ángulo. Cuando están los dos superpuestos, ¿cierto? Está uno encima del otro, el ángulo son paralelos, ahí dice el ángulo formado por los dos vectores, te queda A punto B es A por B por el coseno de 0 grados, que vale 1, y se te queda la multiplicación de las componentes. En el caso que sean perpendiculares los vectores, o sea, formen un ángulo de pi medio a 90 grados, el producto punto te queda 0. Y cuando son antiparalelos, es decir, forman un ángulo extendido de 180 grados, el producto punto te queda menos A por B, es decir, el máximo negativo. Entonces aquí tienes A punto B igual a B punto A, el distributivo sobre la suma, es asociativo, y A punto A es A cuadrado. ¿Ya? Entonces, ese es el producto punto o producto escalar. ¿Qué les parece, chicos? Quedamos hoy día hasta acá para que vayan a recrearse un poquito la clase. Bueno, profesor. Ya, la próxima clase voy a hacer algunos ejercicios más de suma, resta entre vectores, multiplicación de un vector por un escalar, y con eso estaríamos terminando lo que es los vectores para pasar, ¿cierto? Ya a una cosa que tiene que ver, ¿cierto? De acuerdo a la planificación del curso, que tiene que ver con, vamos viendo aquí, la planificación nos envía a lo que es la cinemática lineal, lo que tiene que ver ya con los... perdón, temperatura, dilatación y calor. ¿Ya? Entonces ahora mi compromiso es, esto que yo acabo de hacer aquí, ¿se lo subo también como un documento? Sí, ¿Es profe, por favor. Sí, necesario profesor. esto? ¿Sí? Ya, entonces les voy a subir esto y los ejercicios resueltos que yo les mostré al inicio de la clase. Pero se los voy a subir Sí. a su correo Gmail o ucm.cl, porque como todavía no está habilitado el espacio físico para el aula, lo vamos a hacer de esa manera. Pero por favor, no se preocupen con las listas, que no me llegó el link que corresponde. Usted asista a una de las clases de acuerdo al horario, estése presente y hágase parte de las clases. Lo otro vendrá, ¿cierto? En algún momento vendrá, alguien tendrá que hacerse cargo de eso y darle un ordenamiento como tal. Yo ya lo he reiterado, lo he pedido y usted ve, recién ayer, y ya llevo casi una semana y algo, me otorgaron la licencia y eso me hizo un cambio y mi clase fue continua, no hubo que reiniciar, ¿me entiende? Todo ese tipo de cosas. Entonces, las cosas se están haciendo y tiene su inercia propia, los sistemas lo tienen.
Y sobre todo en estos tiempos como estamos trabajando, la cosa es así. Chiquillos, muchas gracias por su atención y los vemos el próximo martes. Entonces ahí vamos a hacer algunos ejercicios de aplicación. Esto que yo acabo de hacer aquí, se lo subo con el otro documento. ¿Les parece? Sí. ¿Va a subir el PDF con la materia, profe? El PDF con la materia no lo tienen tampoco. No. Ya, entonces también se lo subo. Ya. ¿Ya? Gracias, Entonces, profe. les voy a subir esto que está en pantalla, los ejercicios resueltos del capítulo anterior y el PDF con la materia, a su correo. Les Ya. voy a llegar a todos los del paralelo 292B. ¿Listo? Sí. Ya. Ya, profe. Gracias, chiquillos. Los vemos el próximo martes y ahí vamos a hacer algunos ejercicios más. Gracias. Chao, que estén bien, Ya, cuídense. chao. Chao, chao.